Nadie imaginaba lo que este empresario haría al encontrar a una empleada de limpieza amamantando, pero su reacción la sorprendió incluso a ella. Sofía limpiaba el suelo en silencio, mientras su bebé lloraba a lo lejos, rechazando el biberón. Desesperada, había llevado a su hija a escondidas al trabajo, y en el momento más íntimo de la lactancia fue descubierta por el dueño de la empresa. Ella esperaba gritos, pero él solo se quedó mirando. Lo que sucedió después lo cambió todo. Una historia sobre prejuicios, empatía y el poder de un gesto humano que nadie esperaba. Y en ese instante, su mirada dijo más que cualquier orden. El silencio de la sala de juntas solo se rompía por el suave sonido de la respiración de un bebé. Sofía, arrodillada sobre la alfombra color crema, sostenía a la pequeña Maya contra su pecho, intentando ignorar el miedo que le retorcía el estómago. La bebé por fin había dejado de llorar, succionando con fuerza y urgencia, con los ojitos entrecerrados y las manitas aferradas al uniforme de su madre. La sala aún olía a desinfectante y a café viejo. El mismo lugar donde los ejecutivos cerraban tratos millonarios ahora servía de refugio improvisado para un momento de pura necesidad. Sofía sabía que estaba rompiendo las reglas. Sabía que podían despedirla, pero no había tenido otra opción. Maya la necesitaba, y a nadie más parecía importarle. Sentada en el suelo, apoyada en la pared de cristal, Sofía cerró los ojos por un segundo. La bebé comía en paz. Era lo único que importaba. Hasta que el pomo de la puerta giró. Sofía no tuvo tiempo de ocultar nada. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando a un hombre de traje oscuro, con un maletín de cuero en la mano y un cansancio evidente en los hombros. Sus zapatos lustrados se detuvieron en la entrada. Sus ojos la encontraron en el suelo. Javier Reyes, el dueño de la empresa. El tiempo se congeló. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par mientras intentaba cubrirse inútilmente con la blusa. Maya emitió un sonido suave, todavía pegada a su pecho. Javier no decía nada. Solo observaba. Había algo indescifrable en su mirada. Sorpresa, tal vez, o algo más profundo. Señor, intentó explicar, pero la voz se le quebró. Javier respiró hondo, dio un paso adelante y cerró la puerta tras de sí, lentamente, pero no dijo nada. Solo se quedó mirando, con un extraño brillo en los ojos. Sofía García siempre aprendió a guardar silencio cuando el mundo gritaba. A sus 25 años ya no era una joven soñadora, era una sobreviviente. Cada día, incluso antes de que saliera el sol, se levantaba de la cama estrecha en el pequeño cuarto que compartía con su hija y cruzaba el pasillo angosto hasta la cocina. El suelo de cemento pulido de su pequeño apartamento en el barrio La Victoria le helaba los pies, pero ya ni se daba cuenta. Con los ojos todavía pesados por el sueño, preparaba el café negro y calentaba agua para el baño de la bebé. Maya, con sus ojos grandes y su cabello fino, era su mundo entero, hija de un amor que no sobrevivió a la noticia del embarazo. El padre había desaparecido durante la gestación, diciendo que no estaba listo. Sofía, en cambio, no tuvo elección. Tenía que estar lista, o Maya no sobreviviría. Dejaba a su hija todos los días con doña Elvira, la vecina viuda que vivía en la casa de al lado. Una mujer de corazón grande y manos firmes. Nunca le cobró un centavo. Dios me dio demasiado amor como para quedármelo guardado, decía siempre. El trayecto hasta el centro de la ciudad le tomaba casi una hora. 2 autobuses, un metro, una caminata rápida por la avenida de los rascacielos. Cuando llegaba a la empresa de tecnología, donde trabajaba como auxiliar de limpieza, Sofía ya había librado su primera batalla del día. Era invisible para la mayoría. Los empleados pasaban deprisa a su lado en los pasillos, apenas notando su presencia, pero ella lo veía todo. Las sonrisas falsas en las salas de reuniones, los vasos desechables abandonados en las mesas,
los zapatos caros que dejaban marcas en el piso encerado. Ella lo limpiaba todo, sin quejarse jamás, pero dentro de ella crecía un nudo, una opresión en el pecho cada vez que tenía que despedirse de Maya, cada vez que la dejaba llorando, cada vez que su hija necesitaba su pecho y ella estaba a kilómetros de distancia. Aquella mañana algo se rompió, el llanto desesperado de Maya por teléfono, la voz entrecortada de doña Elvira, y entonces la decisión impulsiva. Voy a buscarla, aunque me despidan. Y ahora, allí, en el suelo de la sala de juntas, Sofía enfrentaba al dueño de todo, como si pidiera perdón por ser madre. Pero Javier no apartaba la mirada, y ella no sabía si eso era bueno o muy, muy malo. Lo que Sofía más deseaba no era dinero, ni estatus, ni reconocimiento. Solo quería poder ser madre, sin tener que esconderse por ello. En el silencio de los pasillos, mientras enceraba el suelo y recogía vasos sucios, su mente siempre volvía a la misma escena. Maya corriendo en un patio, riendo libre, un patio que aún no tenía, una infancia que aún no podía ofrecer. Ser madre era como cargar un cristal mientras se cruza un campo minado. Cualquier error, cualquier tropiezo, y todo podía romperse. No podía permitirse fallar, no había red de apoyo, ni plan B, ni familia adinerada. Era solo ella, y ese par de ojos castaños que confiaban en ella con la fe ciega de los bebés. Sofía nunca tuvo mucho. Creció saltando de casa en casa, entre parientes lejanos y albergues temporales. Conocía la frialdad de las instituciones y la dureza del mundo. Por eso, se juró a sí misma que Maya jamás pasaría por eso. Su hija tendría estabilidad. Seguridad. Un cuarto para ella sola, una madre presente, aunque eso significara renunciar a todo. Pero el mundo no le pone las cosas fáciles a quien tiene ese tipo de sueños. En la práctica, todo eran decisiones. Dejar a la niña enferma con la vecina, o faltar al trabajo y perder el empleo. Aceptar el turno doble para ganar horas extras, o volver temprano para amamantar. Comprar leche o pagar el gas. Hacía milagros con su modesto salario. Ahorraba cada centavo. Compraba pañales al por mayor. Estiraba el jabón hasta que se volvía agua. Dormía poco, comía menos, pero nunca dejaba que a Maya le faltara nada. Lo que dolía, dolía solo en ella. Aún así, había un deseo que insistía en aparecer en las noches en que la bebé dormía rápido, y el silencio era demasiado grande. Crecer. No en el sentido de ascender de puesto, ni soñaba con eso, sino crecer por dentro, ser escuchada, ser vista, ser alguien más allá de la señora de la limpieza del uniforme azul. Soñaba con que un día podría entrar a una reunión no para servir el café, sino para proponer una idea, sugerir un cambio, impulsar un proyecto que hiciera la diferencia en la vida de otras madres como ella. Sofía veía cosas que nadie más notaba. Sabía dónde estaban los mayores problemas de la empresa. Sabía qué empleadas estaban deprimidas, cuáles estaban enfermas, cuáles lloraban en los baños. Sabía de las madres que ocultaban a sus hijos enfermos para no perder el empleo. Sabía de los padres ausentes, de los sueldos que apenas alcanzaban para comer. Sabía todo eso, pero no podía hablar. Nadie le preguntaba. Su mayor miedo era pasar toda la vida así, invisible, y aún así seguía adelante, porque existía Maya, y Maya era el motivo. Por eso, aquel día, aunque temblaba, aunque moría de miedo, eligió amamantar, dentro de la sala de la empresa, en medio de su jornada, porque entre ser despedida y ver a su hija llorar de hambre, elegía a Maya. Pero lo que no imaginaba era que aquel gesto instintivo, el más humano y vulnerable que podría haber tenido, sería también el momento más visto de su vida. Y ahora, mientras sostenía la mirada del dueño de la empresa, se preguntaba, ¿habrá visto debilidad
¿O habrá visto valentía? Javier no dijo nada en ese momento. Solo asintió con la cabeza, como quien autoriza discretamente que el instante continúe, y salió de la sala cerrando la puerta con cuidado, como si no quisiera romper el silencio que había allí dentro. Sofía se quedó paralizada por minutos. Maya seguía comiendo con tranquilidad, ajena a la tormenta que crecía en el pecho de su madre. Cuando la bebé terminó, la puso sobre su hombro y la meció suavemente, intentando mantener la calma. Pero su cuerpo temblaba. Salió de la sala con Maya envuelta en una manta delgada, como si quisiera esconder del mundo aquello que el mundo nunca debería juzgar. Su supervisora, Laura, la encontró en el pasillo minutos después. «Sofía, ¿qué está pasando? ¿Tienes a la bebé aquí?» Sofía intentó explicarlo todo de una vez, que Maya llevaba horas llorando, que no aceptaba el biberón, que doña Elvira la llamó llorando, que lo pensó mucho y decidió correr el riesgo. Laura frunció el ceño. «Sabes que esto no está permitido, ¿verdad?» lo sé», dijo, conteniendo las lágrimas. «¿Y el señor Reyes?» «Él me vio». En la sala de juntas, Laura guardó silencio. No era una mala mujer. Era simplemente una mujer práctica que seguía las reglas, y en ese momento no sabía si calmarla o regañarla. «Vete a casa, Sofía. Llévala a casa. Mañana hablamos». Al día siguiente, Sofía llegó más temprano, con Maya nuevamente al cuidado de doña Elvira, el corazón apretado, pero firme. Necesitaba demostrar que era responsable, que respetaba los límites, que aquel episodio había sido una excepción, pero las miradas ya no eran las mismas. Dos compañeras de limpieza, que antes compartían risas con ella en el vestidor, ahora cuchicheaban cuando pasaba. Una de ellas, Verónica, la miró con una sonrisita torcida. «Mírala, la mamá del año». Sofía fingió no haber oído, pero oyó. Durante el descanso, notó que algunas empleadas de la oficina la observaban de lejos, disimuladamente. La noticia se había extendido. No sabían los detalles, pero sabían lo suficiente. La de la limpieza trajo a su hija al trabajo. La amamantó en plena empresa, y no la despidieron. Era como si se hubiera roto un código. Era madre, y lo había demostrado demasiado. Por la tarde, intentó actuar con normalidad. Limpió salas, organizó papeleras, reabasteció el papel higiénico. Pero su corazón estaba inquieto. Hasta que, a las 4 de la tarde, su tarjeta de acceso falló en la entrada de la cafetería del 5º piso. Una señal clara. Su acceso había sido revocado temporalmente. Bajó al área administrativa para entender, pero nadie supo explicarle. «Órdenes del sistema», decían. Ya era de noche cuando Laura la llamó de nuevo para hablar. La supervisora parecía incómoda. «Sofía, yo recibí una notificación de recursos humanos. Parece que tu presencia con la bebé generó comentarios. Hay un cuestionamiento sobre conducta y seguridad en el ambiente laboral». «¿Comentarios de quién?» «De gente de arriba. Pero tengo que ser honesta contigo. Esto podría tener consecuencias». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Me van a despedir». «Aún no lo sé. Pero tal vez tengas que dar una justificación formal». Sofía volvió a casa con los ojos ardiendo. Ni siquiera tuvo el valor de contárselo a doña Elvira. Solo abrazó a Maya durante largos minutos. La bebé reía, sin entender el peso del mundo que caía sobre los hombros de su madre. Al día siguiente, intentó entregar una carta explicando su actitud, pero nadie en recursos humanos quiso recibirla directamente. Todo era silencio, frialdad, puertas entreabiertas y cuchicheos, hasta que en medio del pasillo oyó la voz de Verónica. «Debe ser agradable tener la protección del jefe, ¿no?» Sofía se detuvo. Aquello era más que un chisme. Era veneno, pero no respondió. No podía. Estaba sola. Una vez más. Y lo peor, aún estaba por suceder. La mañana del viernes empezó como las otras. El uniforme limpio, sujeto con un alfiler en el cuello donde se había perdido un botón.
el cabello recogido en un moño, los tenis gastados en los pies. Sofía seguía su ritual silencioso, intentando ignorar el peso que crecía en su pecho. En la entrada, el guardia de seguridad la saludó con un gesto tímido, diferente a su habitual y animado «Buen día». En el ascensor, una empleada de recepción evitó su mirada, y cuando llegó al vestidor, el murmullo cesó de repente. 3 compañeras de limpieza, entre ellas Verónica, se callaron en cuanto entró. Sofía sintió que el aire se volvía pesado. Fingió no darse cuenta. Se sentó en su rincón, acomodó su bolso y se dirigió al primer piso. Pero algo andaba mal. Mientras trapeaba el suelo del área común, oyó risitas provenientes de la cocina. Y de repente se dio cuenta. Estaban hablando de ella. ¿Amamantar en medio de la empresa? ¡Ridículo!, dijo una voz. No, lo peor es si es verdad eso de que está involucrada con el jefe. Ay, por favor, nadie amamanta por necesidad. Eso es para llamar la atención, para manipular. La sangre de Sofía se heló. Por un segundo creyó que iba a vomitar. Se limpió las manos en el delantal, respiró hondo e intentó continuar. Pero no pudo. En el pasillo siguiente, 2 hombres de finanzas pasaron junto a ella y uno susurró: «Cuidado, que en cualquier momento se saca el pecho». Rieron y siguieron como si nada. Sofía se apoyó en la pared. Sentía que el mundo le daba vueltas. No era solo vergüenza, era impotencia, una exposición que ella no provocó, pero que ahora la quemaba viva por dentro. Intentó hablar con Laura, pero la supervisora estaba en una reunión. Buscó a Marisol, de Recursos Humanos, pero le informaron que no estaba disponible para asuntos no agendados. La empresa que siempre la había tratado con indiferencia, ahora la veía demasiado, pero por las peores razones. Al mediodía, cuando se preparaba para almorzar en un rincón aislado del comedor, todo se derrumbó. Verónica entró riendo a carcajadas, acompañada de 2 empleadas del sector administrativo. Una de ellas sostenía el celular con la pantalla de un grupo de chat abierta. «Mira esto, Sofía», dijo Verónica con voz burlona. «Llegó hasta el grupo de la gente de sistemas. Alguien te grabó en la sala, ¿sabías?». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿Qué? Tú, en el suelo, amamantando». Lo sacaron de la cámara interna. Dicen que el señor Reyes llegó justo en ese momento. ¡Qué escena más bonita!, ¿no? Sintió que las piernas le fallaban. Eso es ilegal. Eso es invasión de la privacidad. «Ay, querida», dijo Verónica sonriendo con veneno. «Tú solita te pusiste en esa posición. Si no querías que te vieran, no deberías haber hecho el numerito». «Yo no hice ningún numerito. Mi hija tenía hambre. Todo el mundo tiene problemas, pero nadie se echa en brazos del jefe por eso». Las risas resonaron en el comedor. Sofía se levantó tan rápido que casi tira el plato. Las lágrimas ya corrían antes de que llegara a la puerta. Corrió hasta el baño de la planta baja. Se encerró en el último cubículo y hundió el rostro entre las manos. Allí, sola, pudo desmoronarse. No era solo el video, ni solo los comentarios. Era la certeza de que, para el mundo, la maternidad solo se respetaba si era silenciosa, que a la mujer pobre solo se la admiraba cuando aguantaba todo callada, que ser vista, de verdad, era peligroso. Y lo peor, no sabía cómo revertir aquello. Esa tarde, Laura finalmente la llamó. Tenía el rostro serio, casi avergonzado. «Sofía, me enteré de lo del video. Terminó en grupos internos. El departamento legal lo está evaluando. No sabemos cómo se filtró, pero la repercusión está fuera de control. Yo no sabía que había una cámara allí. Nunca me informaron de eso. Solo intentaba calmar a mi hija. No aceptaba el biberón. Yo lo sé. Pero por desgracia, hay quienes están usando esto en tu contra. Esto es un absurdo». «Estoy de acuerdo. Pero hay gente en administración sugiriendo tu suspensión hasta que todo se aclare. No es un castigo oficial. Todavía es solo una medida preventiva». Sofía se quedó en silencio. Sabía lo que eso significaba.
Sabía que suspensión preventiva era solo el principio del fin. ¿Puede darme hasta el final del día?, preguntó con la voz baja. ¿Solo para terminar lo que falta? Laura asintió. Esa noche, Sofía limpió todo el vestíbulo en silencio, piso por piso, ascensor por ascensor, como si cada movimiento del paño fuera una despedida. Y en el último piso, se detuvo frente a la sala donde todo comenzó. Las luces estaban apagadas, la puerta entreabierta. Pensó en entrar, solo para despedirse, pero, al acercarse, oyó pasos firmes, conocidos, y entonces la puerta se abrió de par en par, y allí estaba él, Javier Reyes, de nuevo, y esta vez con una mirada muy diferente. Ahí estaba él, parado en la puerta de la sala donde todo empezó. Javier Reyes llevaba una camisa sin saco, con las mangas remangadas, y en el rostro un cansancio que no venía solo del trabajo. Por un instante, Sofía pensó en correr, pedir disculpas, huir de la vergüenza, pero no se movió. ¿Estás bien?, preguntó con una voz baja que contrastaba con el silencio de la empresa a esa hora. Ella dudó. Quería decir que sí, que todo estaba bien, que las risas, los rumores y las miradas no la afectaban. Pero no pudo. «No lo sé», respondió finalmente con los ojos llorosos. «Pero, gracias por preguntar». Él asintió lentamente. Y para su sorpresa, se hizo a un lado. «Entra, por favor». Sofía entró, en silencio. La sala estaba a oscuras, excepto por la luz suave de la ciudad que entraba por las ventanas. Javier cerró la puerta tras de sí y se sentó en el sillón que solía ocupar en las reuniones. «Supe lo del video y lo que están diciendo. Entonces, ¿usted también cree que hice mal, que me aproveché de la situación? Creo que fuiste madre y que eso es lo más valiente que alguien puede ser en un lugar como este». Sofía no contuvo las lágrimas. Intentó secarse los ojos discretamente, pero él se dio cuenta. La culpa no es tuya. Quien filtró el video violó leyes de privacidad muy serias. Ya le pedí al departamento legal que investigue. Pero el daño, suspiró, ya está hecho, ¿no? No soy una amenaza, dijo, con la voz entrecortada. Solo quería que mi hija comiera. Solo quería que dejara de llorar. No planeé nada de esto. Lo sé. Lo supe desde el primer segundo. Fue uno de los momentos más reales que he presenciado aquí dentro. Ella lo miró sorprendida. ¿Reales? Sí. Esta sala ha visto de todo. Contratos millonarios, reuniones tensas, estrategias que cambiaron el rumbo de la empresa. Pero nunca había visto amor. Nunca había visto a alguien entregarlo todo por otra persona. Hasta ese día, el silencio se instaló entre ellos, un silencio lleno de cosas no dichas. Aún así, me van a suspender, ¿verdad?, se sugirió, pero no lo autoricé. Pero eso podría perjudicarlo. Ya hay gente diciendo que nosotros... No me importa lo que digan, Sofía, me importa lo que es correcto. Sintió que el pecho se le oprimía de nuevo. No quiero ser un problema. Ya es suficiente con todo lo que soy. Pobre, madre soltera, de limpieza. No digas eso. Pero es verdad, soy fácil de juzgar. Me miran y creen que lo saben todo. Y estoy cansada, señor Reyes, cansada de fingir que no duele. Él se levantó despacio y se acercó, no como un jefe, sino como alguien que entendía lo que era llevar el mundo por dentro. Tú no eres el problema, Sofía. Eres el recordatorio de lo que hemos olvidado aquí dentro, la humanidad. Ella bajó la mirada. Por primera vez en días se sentía menos sola, pero todavía había miedo. ¿Y qué va a ser de mí? Me dejarán aquí hasta que se cansen y me despidan. Javier guardó silencio por unos segundos. Luego se dirigió al estante detrás del escritorio y tomó una carpeta azul. Esto es un proyecto antiguo de la empresa. Nunca se concretó. Un programa de apoyo para empleadas con hijos pequeños, guardería, ayuda educativa, jornada adaptada. ¿Y por qué no prosperó? Faltaba alguien con la sensibilidad para entender de verdad lo que se necesita. Puso la carpeta frente a ella.
¿Y qué tengo que ver yo con esto? Todo. Sofía rió, nerviosa. Soy personal de limpieza. No tengo estudios, no tengo formación. Pero tienes algo que nadie más aquí tiene, la experiencia vivida. Sabes dónde aprieta el zapato. Puedes ayudarme a construir esto, de verdad. Ella miró aquella propuesta como si fuera un espejismo. ¿Habla en serio? Totalmente. Pero, ¿qué dirán los demás? Que una mujer valiente hizo lo que nadie tuvo el coraje de hacer. Sofía tragó saliva. La cabeza le decía que se negara, que no se involucrara, que protegiera lo poco que tenía, pero el corazón le decía que tal vez ese momento era el comienzo de algo más grande. No sé si pueda. Aprendemos juntos. Miró la carpeta en sus manos. Por un segundo pensó en Maya durmiendo tranquila, sin tener que volver a comer a escondidas. Quizás todavía había esperanza. Esa noche Sofía salió del edificio con los ojos hinchados, pero no era de tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo diferente, solo que no sabía que alguien estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu trabajo y tu hijo? ¿Has sentido culpa por hacer lo correcto, aunque te juzgaran por ello? Si es así, comenta "Te entiendo" aquí abajo, solo para saber que hay más gente que ha necesitado ser fuerte cuando todo le decía que se rindiera. Estoy leyendo todo. Estoy contigo. El fin de semana pasó lentamente. Sofía intentó seguir su rutina como si nada hubiera pasado, pero por dentro todo era diferente. Pensaba en Javier, en la sala oscura, en la carpeta azul que todavía reposaba sobre la mesa de la cocina entre el frasco de papilla y las toallitas húmedas. Era surrealista pensar que aquello había sido puesto en sus manos, un proyecto real, con el sello de la empresa, y la invitación más improbable que jamás había recibido. Pero, al mismo tiempo, la duda era paralizante. ¿Será verdad? ¿O solo otra forma elegante de apartarme? Doña Elvira, como siempre, notó su inquietud. «No estás comiendo, muchacha. Eso es cosa de un corazón revuelto». Sofía sonrió sin gracia. «Es solo cansancio, es esperanza. Yo la reconozco. El lunes llegó temprano, uniforme planchado, cabello bien recogido, un maquillaje ligero, algo raro en ella. Quería parecer fuerte, aunque por dentro todavía estuviera hecha pedazos. Laura, la supervisora, la encontró en el pasillo y le dijo que Javier la esperaba en la sala de juntas del cuarto piso. Solo tú y él. Nada formal. Por ahora. Sofía subió despacio, sintiendo el corazón latir al ritmo de los escalones. Cuando entró en la sala, Javier ya estaba allí. Sin traje, sin maletín. Solo él, con un cuaderno abierto y una expresión tranquila. «Buenos días, Sofía». «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Lo suficiente». Él sonrió levemente y empujó el cuaderno en su dirección. «Pasé el fin de semana pensando en cómo sería este proyecto. Hice algunas anotaciones, pero me di cuenta de que esto necesita empezar desde un lugar real, desde tu experiencia». Se sentó despacio, miró el cuaderno y luego a él. «¿Por qué me está dando esto?» «Porque eres la persona correcta, y porque si este proyecto nace de tus manos, nacerá de un lugar honesto, de quien conoce el dolor». Sofía respiró hondo. Todavía había miedo, todavía había inseguridad, pero allí, ante aquel gesto, una parte de ella comenzó a levantarse. «Puedo intentarlo, es todo lo que espero. Empecemos de a poco. Me ayudas a armar un informe con las necesidades de las empleadas que son madres. Después de eso, lo presentamos a Recursos Humanos. Si funciona, crecemos. Y mi puesto actual sigue siendo el mismo. Nadie dirá que te favorecieron. Esto es extra, voluntario si quieres. Y si funciona, lo oficializamos». Ella asintió. Era una oportunidad, aún con riesgos, aún con rumores. Pero por primera vez sentía que podía ser escuchada, no como una excepción, sino como una referencia.
Esa tarde, Sofía caminó por los pasillos de una manera diferente. Seguía siendo la empleada de limpieza con el uniforme azul, pero ahora llevaba en su bolso un cuaderno nuevo donde comenzó a anotar todo: relatos de compañeras, dificultades, sugerencias. Fue allí, en el café de las 3 de la tarde, donde todo empezó a cambiar. Una empleada de recursos humanos, llamada Isabel, la vio anotando algo y se acercó. ¿Estás haciendo una encuesta? Es un sondeo sobre las madres en la empresa. Javier me pidió ayuda. Isabel arqueó una ceja, sorprendida, pero no se burló. Si quieres, puedo pasarte los datos del último censo interno. Creo que podría ayudar. ¿En serio? ¿En serio? Lo que estás haciendo es importante. Mucha gente dice que la empresa necesita pensar en las madres, pero nadie escucha a quienes realmente lo viven. Sofía sonrió por primera vez en días. A la hora de la salida, se encontró con Laura en el ascensor. La supervisora estaba seria, pero había algo diferente en su postura. Me enteré del proyecto. ¿Y qué te parece? Creo que ya era hora de que alguien hablara por nosotras. Solo espero que tengas aguante porque van a intentar callarte. Tengo una hija. Por ella, tengo aguante hasta el final. Laura no respondió, pero asintió, como quien da un voto de confianza silencioso. Esa noche, cuando llegó a casa, Sofía puso a Maya en su regazo y la dejó comer sin prisa. La bebé estaba tranquila, con los ojos cerrándose lentamente mientras succionaba, y en ese silencio íntimo de madre e hija, pensó: si este proyecto sale adelante, si una sola mujer no tiene que pasar por lo que yo pasé, ya habrá valido la pena. Y entonces el teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Mañana 10 a.m., sala 6. Vamos a presentar tu idea al comité. Leyó el mensaje 3 veces y supo, en ese instante, que a partir de entonces nada volvería a ser como antes. La sala 6 era una de las más pequeñas del edificio, pero esa mañana a Sofía le parecía inmensa. Sentada en la punta de la mesa, con el cuaderno en las manos, observaba los rostros frente a ella. 2 gerentas de recursos humanos, un coordinador de proyectos sociales y Javier sentado más al fondo, observando sin intervenir. No era él quien dirigiría la reunión, y eso fue a propósito. Quería que la voz de ella se sostuviera por sí misma, y se sostuvo. Con la voz aún temblorosa pero clara, Sofía leyó su informe. Testimonios anónimos de empleadas, sugerencias de horarios flexibles para madres, un espacio adaptado para lactantes, ayuda para guarderías e incluso círculos de apoyo emocional entre madres solteras. No era un plan perfecto, pero era real. Al terminar, la sala quedó en silencio. La coordinadora de RRHH fue la primera en romperlo. ¿De verdad recopilaste todo esto en solo 4 días? Sí, hablando con quien aceptó hablar y escuchando lo que nadie suele preguntar. ¿Y cómo ves este proyecto en los próximos meses? Sofía tragó saliva. No tengo todas las respuestas, pero estoy segura de que si escuchamos a estas mujeres, podemos crear algo que impida que otras pasen por lo que yo pasé. Las gerentas intercambiaron miradas discretas. No hubo aplausos, ni elogios forzados. Pero hubo algo aún más raro en ese ambiente: respeto. Al final de la reunión, Javier se acercó. Estuviste firme, y tocaste donde nadie suele tocar. La verdad que nadie quiere ver. Temblé todo el tiempo, pero hablaste de todos modos. Eso es valentía. En los días siguientes, algo diferente comenzó a suceder. Algunos empleados empezaron a saludarla por su nombre. Isabel, de RRHH, le pidió ayuda con un nuevo formulario. Incluso Laura la invitó a una conversación informal sobre las dificultades de los equipos de limpieza. Las paredes del edificio, antes tan frías, comenzaban a devolver ecos diferentes, pero la transformación no llegó sin resistencia. Verónica continuaba esparciendo comentarios maliciosos. Dijo que Sofía estaba acostándose con el jefe, que todo no era más que una actuación.
Algunas empleadas pasaron a tratarla con cierto desprecio, como si se le hubieran subido los humos. Y peor aún, una empleada del departamento legal le confió en voz baja, en el baño, que algunos directores estaban incómodos con el protagonismo indebido de una auxiliar de limpieza. Sofía escuchó todo en silencio. Lloró 1 o 2 veces, pero no retrocedió. Siguió con su uniforme azul, siguió tomando el metro lleno, siguió limpiando mesas. Pero ahora, entre un piso y otro, subía a reuniones discretas. Por la noche, estudiaba en su celular términos que apenas conocía: viabilidad presupuestaria, gestión de inclusión, protocolo interno. Aprendía sola. Una tarde, al llegar a casa, encontró a Maya con fiebre. Nada grave, según doña Elvira. Le estaban saliendo los dientes, pero fue suficiente para recordarle que, por más que intentara cambiar el mundo, su prioridad siempre sería una sola: proteger esa pequeña vida. Esa noche, al acostar a Maya, Sofía miró el techo de yeso descascarado y pensó: ¿valdrá la pena continuar? La duda era justa. Al fin y al cabo, cada nuevo paso venía con más exigencia, más juicio. Las mismas personas que antes la ignoraban, ahora la analizaban de arriba a abajo. Al día siguiente, Javier la llamó para conversar. El comité quiere llevar tu propuesta adelante, pero quieren que la presentes a toda la junta directiva. ¿La junta directiva?, balbuceó. ¿Yo? Sí, oficialmente, como autora de la propuesta. Ella se quedó en silencio. ¿Y si me bloqueo? ¿Y si se ríen de mí? Entonces respiras hondo y hablas de todos modos. Soy solo una empleada de limpieza. No. Eres la mujer que tuvo el coraje de amamantar a su hija sabiendo que podía perderlo todo. Y toda la empresa lo vio. No respondió en el momento. Pidió 2 días para pensar. Y por primera vez, Javier no insistió. Solo sonrió. Sea cual sea tu decisión, ya has hecho más de lo que muchos con altos cargos harían jamás. De vuelta a casa, Sofía sintió que la ciudad giraba a su alrededor como si algo estuviera a punto de romperse o de abrirse. Esa noche se quedó frente al espejo por largos minutos. Vio el uniforme, las ojeras, las manos callosas, pero también vio algo nuevo en sus propios ojos: presencia. Tomó el celular y escribió un mensaje para Javier, pero lo borró. Miró la cuna de Maya, luego la carpeta azul sobre la mesa, y entonces, en silencio, tomó una decisión. Una de esas que, una vez tomada, ya no tiene vuelta atrás. El auditorio de la empresa nunca pareció tan grande. 35 sillas ocupadas por directores, coordinadores y gerentes. Una pantalla encendida, proyectando el título del encuentro: Proyecto Madres Presentes, propuesta de acogida e inclusión para empleadas con hijos pequeños. Y, frente a todos ellos, Sofía, sin uniforme. Por primera vez en 2 años, estaba allí con ropa de calle, una camisa blanca sencilla, pantalones de mezclilla oscuros, tenis limpios. Pero seguía siendo ella, con las manos firmes, el cabello recogido y el corazón latiendo como un tambor dentro del pecho. Javier estaba en la primera fila, pero no dijo nada. Solo le hizo un discreto gesto con la cabeza. Era la señal. Sofía respiró hondo. Buenas tardes, mi nombre es Sofía García. Y hasta ayer, aquí solo se me conocía como la chica de la limpieza del 3er piso. Algunos se revolvieron en sus asientos, otros se cruzaron de brazos. Hace poco más de 2 semanas tuve que tomar una decisión difícil. Mi hija de 4 meses lloraba sin parar, rechazaba el biberón, y mi vecina, que la cuida, estaba desesperada. Traje a mi hija al trabajo, a escondidas. La amamanté en el suelo de una sala vacía. Pensé que me despedirían, pero fui vista. Silencio. Desde entonces han pasado muchas cosas. Comentarios, juicios, un video filtrado, gente diciendo que me aproveché de la situación, otros diciendo que una mujer pobre no debería ocupar este tipo de espacio. Respiró, con la garganta apretada.
Pero también encontré apoyo, y por eso escribí este proyecto. Es simple, pero nace de algo muy real: el deseo de impedir que otras madres pasen por lo que yo pasé. Entonces hizo clic en el control remoto y cambió la diapositiva. Aparecieron los datos que había recopilado: número de empleadas con hijos pequeños, índice de ausencias justificadas por motivos maternales, relatos anónimos sobre depresión posparto y agotamiento físico. No soy experta, no tengo un título, pero escuché. Conversé con decenas de mujeres de aquí, de limpieza, recepción, administración, todas con algo en común: la culpa, la sensación de que ser madre es ser un problema, de que hay que ocultarlo, callarlo, hasta que duela. Algunas expresiones comenzaron a cambiar. Algunas gerentas se miraron entre sí. Un hombre del departamento legal anotaba algo en su celular, pero Sofía no se detuvo. La propuesta es sencilla: crear un espacio adaptado para lactantes, permitir jornadas más flexibles para madres con bebés de hasta 1 año y ofrecer al menos una ayuda parcial para guarderías, aunque sea simbólica, para madres solteras. Silencio. Pero era un silencio que escuchaba. Esto no es caridad, es estrategia humana. Las madres equilibran todo: plazos, hijos, deudas, noches sin dormir. Las madres son multitarea por naturaleza. Si son vistas, escuchadas y respetadas, pueden convertirse en los pilares más sólidos de una empresa. Hizo una pausa. Y entonces finalizó: no vine aquí a pedir un favor. Vine a ofrecer algo. Una forma de hacer las cosas diferente, más justa, más humana y, quién sabe, también más eficiente. Silencio total. Por un segundo, Sofía sintió que el suelo desaparecía. Temía que nadie dijera nada, que alguien se burlara, o peor, que le agradecieran con una sonrisa falsa y archivaran todo en un cajón cualquiera. Fue cuando Isabel de RRKHH levantó la mano. Leí el informe, y quiero decir que lo apoyo completamente. Nunca he visto una propuesta nacer con tanta verdad. A continuación, otro gerente se levantó. Esto podría ayudar en la retención de talento femenino. Ya hemos perdido buenas empleadas por no tener estructura para esto. Javier permaneció en silencio, observando, pero lo que sucedió a continuación lo sorprendió incluso a él. Laura, la supervisora de limpieza, se levantó en el fondo del auditorio. Yo también soy madre soltera. Me vi reflejada en cada palabra. Nos acostumbramos a tragarlo todo en silencio, pero hoy sentí que alguien habló por nosotras. Hubo un breve aplauso, tímido, pero fue suficiente. Y luego otra persona, y otra. No era una ovación, pero era respeto, reconocimiento y principalmente cambio. Al final de la reunión, el comité anunció que el proyecto entraría en fase de prueba en los 2 meses siguientes. La primera sala de apoyo a la lactancia se instalaría en el 3er piso, y Sofía formaría parte de la comisión consultiva. Ella no sabía si llorar o sonreír. A la salida, Javier se le acercó con un café en la mano y una mirada diferente. No me necesitaste, pero me enorgullece haber estado a tu lado. Todavía estoy temblando por dentro. Así es como se cambia el mundo, temblando pero sin detenerse. Tomó el café, rió y se miró en el reflejo del cristal del edificio. Era ella, con las manos aún marcadas por la limpieza, pero ahora con algo nuevo en el rostro: firmeza. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar de color. Fin de la tarde, comienzo de todo. Y por dentro lo sabía. No importaba lo que dijeran. A partir de ese momento, la empresa había escuchado una voz que jamás podría volver a ignorar. Los días posteriores a la presentación fueron diferentes a todo lo que Sofía había vivido en esa empresa. No la ascendieron, no recibió un bono, su vida no dio un vuelco, pero sucedió algo mucho más profundo. Dejó de ser invisible. En el ascensor,
Los saludos ahora venían con su nombre completo. Buenos días, Sofía García. Felicidades por la presentación. En la cocina, donde antes oía cuchicheos ahogados, ahora oía susurros de admiración. Es aquella, la chica del proyecto de las madres. Fue ella quien habló con la directiva. Algunas compañeras que antes no la notaban comenzaron a acercarse. Una de ellas, Clara, de contabilidad, le entregó un papel doblado. Es una carta de agradecimiento. La escribí porque no tuve el valor de hablar delante de todo el mundo. Me diste el coraje para volver a pensar en tener otro hijo. Sofía guardó la carta como un tesoro. Pero no todos reaccionaron con madurez. Verónica, que hasta entonces era una de las mayores opositoras silenciosas, ahora andaba callada. Sus comentarios desaparecieron y con ellos parte del veneno que alimentaba los pasillos. No por arrepentimiento, sino porque ahora, al criticar a Sofía, era ella quien quedaba mal parada. En lugar de susurrar, Verónica comenzó a evitarla. Y eso era una victoria. En la supervisión, Laura parecía dividida entre el orgullo y la vergüenza. Una tarde, mientras Sofía reponía papel en el baño del segundo piso, Laura se acercó. «Tengo que pedirte disculpas», dijo sin rodeos. Sofía se giró, sorprendida. «¿Disculpas? Fui dura contigo, al principio. Pensaba que traer un bebé al trabajo era irresponsable, que no entendías los riesgos, pero era yo quien no entendía nada». Sofía sonrió. «Yo también me equivoqué, lo hice por desesperación, pero hoy lo volvería a hacer. Lo sé. Y por eso te has convertido en este ejemplo». Las dos se abrazaron brevemente, y en ese gesto corto, mucho quedó sanado. En el área administrativa, Isabel comenzó a invitarla a reuniones semanales. Dijo que Sofía tenía una capacidad de escucha que le faltaba a muchos profesionales, y le propuso algo inesperado, una capacitación. ¿Has pensado en estudiar gestión de recursos humanos? ¿Yo? Sí. Podemos conseguirte una beca parcial con la propia empresa, si quieres. Sofía no respondió en el momento. Pero esa invitación encendió una idea que hasta entonces parecía lejana: crecer. No como una excepción, sino por competencia. Y entonces sucedió algo aún más inesperado. Un artículo en LinkedIn se viralizó con el título «De auxiliar de limpieza a referente en inclusión materna». El ejemplo que viene desde abajo. La autora, una periodista del área de recursos humanos que vio la grabación de la presentación y decidió contar la historia. El texto tuvo miles de compartidos, comentarios de madres, de líderes, de mujeres que se sintieron representadas. La semana siguiente, un equipo de otra empresa vino a visitar el edificio para conocer el proyecto piloto de la sala de apoyo a la maternidad. Sofía fue invitada a presentar y, por primera vez, entró en una sala como referente técnica, no como excepción, sino como experta en su propia experiencia. Javier observaba todo a distancia. Ya no necesitaba ser su escudo. Sofía ahora caminaba con sus propias piernas, pero no ocultaba su orgullo. Una noche, al salir juntos del edificio, comentó: «¿Recuerdas cuando dijiste que eras solo una empleada de limpieza? Lo recuerdo. Y todavía lo soy. Solo que ahora, con un micrófono en la mano, rieron. Y rieron como quienes comparten algo más grande que un momento, una trayectoria». Pero fue en el rostro de Maya donde percibió la verdadera transformación. La bebé, ahora con casi 6 meses, comía tranquila en su pecho, mientras Sofía llenaba su cuaderno con las próximas etapas del proyecto. Maya dormía con la respiración ligera, los bracitos sueltos, como quien crece en un mundo un poco más seguro, gracias al coraje de su madre. Al final de ese mes, la sala de apoyo a la maternidad fue inaugurada oficialmente. Sofía fue invitada al corte simbólico de la cinta, junto a Laura, Isabel y Javier. El nombre del espacio fue una sorpresa: Sala Mamá Presente, en homenaje a Sofía García. Lloró, y no fue un llanto de tristeza ni de emoción vacía.
Fue un llanto de alivio, como si finalmente la vida la hubiera mirado de vuelta y le hubiera dicho: «Vi lo que hiciste». Los periodistas tomaron fotos, algunas madres dieron entrevistas y entre las empleadas un clima diferente se extendía. No se trataba solo de amamantar, se trataba de existir, de poder ser quien eres, entera dentro de un ambiente de trabajo, y de tener voz. Sofía nunca más fue tratada como invisible. Nunca más tuvo que esconder a su hija como si fuera un error. Y aquellos que se rieron, ahora miraban de lejos, con la misma expresión de quien, en el fondo, sabía: perdieron la oportunidad de estar del lado correcto desde el principio. Al final de la ceremonia, Javier se le acercó una vez más. ¿Y entonces? ¿Aceptarás la beca? Todavía lo estoy pensando. ¿Miedo? Miedo y coraje, los dos juntos, como siempre. Así es como cambias las cosas, Sofía, sin saber si va a funcionar, pero avanzando de todos modos. Miró a Maya, durmiendo en su cochecito, luego la placa en la pared con su nombre, y entonces a él. ¿Y si acepto, me ayudas? Siempre. Respiró hondo, sonrió, y por primera vez se sintió exactamente donde debía estar. Sofía aprendió que la valentía no siempre se trata de alzar la voz. A veces se trata de sostener a un bebé llorando en brazos, con el corazón en pedazos, y aún así continuar. Se trata de atravesar los pasillos con la mirada baja, soportar el peso de las miradas, y aún así creer que es posible ser escuchada. La valentía, entendió, es insistir en ser quien eres, incluso cuando el mundo insiste en ignorarte. No se convirtió en directora, no se hizo rica, no se compró un auto nuevo ni se mudó de barrio, pero cambió algo mucho más profundo: la forma en que se veía a sí misma. Antes creía que era solo una más, una madre cansada más, una empleada invisible más. Ahora sabía que era un puente, era una voz, era un ejemplo, y eso nadie podría quitárselo. Sofía también aprendió que no basta con luchar sola, que toda mujer necesita de otra que le diga: estoy contigo, y que los cambios reales no nacen solo de las salas de juntas, nacen del suelo, del pasillo, del baño, donde una madre respira hondo antes de volver a sonreír. En la empresa, el clima cambió. Despacio, algunas líderes comenzaron a escuchar más. Las reuniones adquirieron otro tono, pero sobre todo nació allí una semilla, la de que una empresa que respeta a las madres, respeta la vida. En cuanto a Sofía, no olvidó de dónde venía. Continuó ayudando en las tareas del sector, incluso después de ser incluida oficialmente en el proyecto. Se aseguraba de recordarles a todos, incluida a sí misma, que no necesitaba dejar de ser quien era para conquistar su espacio. Y esa tarde en que cruzó la entrada sosteniendo a Maya de la mano, escuchó algo que nunca había oído de aquel guardia que veía todos los días. «Doña Sofía, buen trabajo allá arriba. Está haciendo historia». Ella sonrió, miró a su hija y respondió: «Apenas estamos empezando». En los meses que siguieron, lo que comenzó como un simple informe se transformó en un programa oficial de la empresa. El proyecto Madres Presentes se implementó en 3 sedes diferentes, con salas de apoyo a la lactancia, rotación de horarios e incluso un fondo de emergencia para madres solteras en situación de vulnerabilidad. Sofía formaba parte del equipo de seguimiento, ahora con un cargo administrativo y horario adaptado, sin dejar de visitar los pisos donde todo comenzó. Seguía firme, a veces cansada, sí, pero siempre con un propósito. Maya creció sana, despierta y con una mirada curiosa que encantaba a todos a su alrededor. Doña Elvira continuó siendo parte de la familia, ahora recibiendo una pequeña ayuda de la empresa como cuidadora formal, a petición de Sofía y con el apoyo de RRHH. Javier siguió como director, pero cada vez más involucrado en acciones humanas dentro de la organización. Ganó prestigio
no solo por sus resultados, sino por haber sido el primero en escuchar de verdad. Laura, antes solo supervisora, fue ascendida a coordinadora general de mantenimiento e incluyó en las capacitaciones obligatorias un nuevo módulo, empatía en el ambiente de trabajo, ideado por ella y escrito junto con Sofía. En cuanto a Verónica, desapareció. Pidió el traslado silenciosamente meses después de la presentación oficial del proyecto. Nunca llegó a disculparse. Pero, para Sofía, eso ya no importaba. Había entendido que no todo el mundo está listo para ver más allá de su propio espejo. Isabel, de RRHH, se convirtió en su amiga personal. Invitaba a Sofía a eventos internos, intercambiaban libros, incentivaba su formación, y fue ella quien le dio la noticia más inesperada de todas. Aprobamos tu beca completa. Vas a estudiar gestión de recursos humanos con el apoyo de la empresa. Sofía casi no podía creerlo. Volver a estudiar a los 26 años, después de todo, pero sí, estaba sucediendo. En su primera clase se sentó en la última fila con el corazón acelerado y, mientras escuchaba a la profesora hablar sobre liderazgo con escucha activa, sonrió. Porque en el fondo lo sabía. Ya practicaba eso antes de aprenderse el nombre. En el edificio donde todo comenzó, el tablero de empleados ahora exhibía un pequeño retrato en el mural de homenajes internos. Una mujer de mirada firme, sosteniendo a una niña en brazos, frente a una placa que decía: «Para toda madre que ha sido silenciada demasiado tiempo, tu voz empieza aquí». Y debajo, en letras pequeñas, una firma sencilla: Sofía García. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja tu like ahora. Es un gesto simple, pero ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Y si también crees en el poder de las historias reales, suscríbete al canal. Cada semana hay un video nuevo por aquí y me encantaría verte en el próximo. De hecho, elige ya una de las historias que están apareciendo en la pantalla y ven conmigo. Nos vemos allá.